Entre los 18 y los 20 años, la vida es un mercado donde los valores se compran con actos en lugar de con dinero. Pero muchos hombres no compran nada. André Malraux. Todo por un sueño. Выходила на берег Катюша, выходила, песня заводила, Mi padre era piloto. Cuando tenía 20 años, formaba parte del ejército y también participé en algunas misiones en España apoyando al ejército republicano. Para mí, tener la oportunidad de participar en la guerra era un sueño. Soy una romántica. Yo enterré a 2 pilotos. Yo combatí toda la guerra en el Mosca, aunque volé el Chateau al principio de la guerra. Malraux estaba en un extremo del avión y yo en el otro. La presencia de la muerte nos dejó en silencio. Igual que los demás hombres, mi padre salió de la Unión Soviética de incógnito. Todos utilizaban seudónimos. En 1937 y 1938 empezaron a detener a las personas implicadas en la guerra española, como los pilotos rusos. Los pilotos soviéticos de la Guerra Civil Española. A la salud de mis queridos amigos españoles. Salud. ...1936. Habían pasado 18 años desde que las llamas de la Primera Guerra Mundial se habían extinguido. En Ginebra, un grito, nunca más, resonó en la Sociedad de Naciones. Se convocan elecciones en febrero de 1936. En junio, el Frente Popular triunfa en España y en Francia. Será un verano asfixiante en España. Las antiguas clases dirigentes ignoran las urnas y respaldan un ataque frontal a la República. El 18 de julio, el general Franco da un golpe que inmediatamente es apoyado por Hitler y Mussolini. Los dos dirigentes envían a España tropas y material. Los franquistas, apoyados por los nazis y por la aviación fascista, dominan el espacio aéreo español. Un escritor francés, André Malraux, intenta acabar con esta opresión. Publica un memorable libro sobre su experiencia en España. Se titula La Esperanza y posteriormente fue adaptado al cine. 3 días después del levantamiento, el 21 de julio, Malraux se encuentra en España y habla con el ministro de Aviación del Frente Popular francés. Finalmente le convence para que suministre 30 aviones que constituirán el Escuadrón España. Paul Nothomb se incorpora al escuadrón junto con Malraux. En su libro, el autor se refiere a Nothomb como a Tigné. Es el comisario político del escuadrón y cuenta con el apoyo absoluto de un superior que admira su valor. Este es nuestro avión en pleno vuelo. Es una foto preciosa hecha desde otro avión. Al principio, el escuadrón Malraux estaba formado por civiles muy orgullosos de no pertenecer al ejército. Nosotros éramos antimilitaristas.
Yo llegué a Madrid el 3 o el 4 de septiembre de 1936. Puede que parezca muy tarde, pero en realidad llegamos mucho antes que las brigadas internacionales o que los rusos. El escuadrón Malraux existía desde julio, pero primero se le conocía como el Escuadrón España. Yo era miembro del Partido Comunista y obedecía las directrices de la Internacional. En un principio, la Internacional no quería que los comunistas fueran a España porque Stalin apoyaba la política de no intervención. Las tropas de Mussolini y Hitler ya intervienen contundentemente, pero las potencias europeas como Alemania, Italia y Francia y la Unión Soviética habían firmado un tratado en el que se comprometían a no intervenir en España. Italia y Alemania han violado claramente ese acuerdo. A pesar de sus relaciones comerciales con España, Francia rehúsa enviar armamento a la República. En su libro, Malraux retrata a un oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores. Este supuesto señor García declara amargamente: he visto democracias intervenir en contra de casi todo, excepto del fascismo. El único país capaz de ayudarnos, antes o después, aparte de México, es Rusia. Y no es probable que lo hagan porque están demasiado lejos. De hecho, en agosto de 1936, Stalin está ocupado con otro asunto mucho más importante para sus intereses: eliminar a sus adversarios. El 16 de agosto se inicia un complejo juicio en Moscú. Zinoviev y Kamenev, antiguos colaboradores de Lenin, están entre los acusados. Una vez dictada la sentencia, son inmediatamente ejecutados por un pelotón de fusilamiento. A principios de agosto, la situación en la capital de España es crítica. El general Yagüe se dirige a Madrid con su ejército. El 14 de agosto tiene lugar la primera victoria del Escuadrón España, que logra pulverizar la columna del general insurgente. Para eso sirve la aviación. Puede intervenir enseguida. Los pilotos son personas muy vulnerables. Se espera que bombardeen sus propios pueblos, sus propias ciudades, incluso a sus propias familias, que podrían estar en el otro bando. Por eso solo se puede contar con los extranjeros. Al principio los españoles no volaban porque se pensaba que podían cambiar de bando, y Cisneros estaba encantado de contar con extranjeros que no tuvieron reparos a la hora de bombardear ciertas zonas. Al principio, cuando Franco llevó a cabo el golpe, la izquierda internacional no le concedió muchas opciones de ganar. Pero su ejército avanzaba rápidamente y a finales de septiembre tomó Toledo. El 12 de octubre, con sus aviones bombardeando Madrid, atravesó la línea defensiva de la capital. En su libro La Esperanza, Malraux describe una escena con Magny. Según cuenta, el comandante del Escuadrón España dijo: ¿qué diablos hacen esos rusos? O nos mandan aviones o moriremos juntos heroicamente. En ese momento, Stalin cambia de actitud radicalmente. Aprueba el envío de material y de soldados soviéticos y permite la creación de brigadas internacionales. A comienzos de noviembre, toman parte en la defensa de Madrid. Llegamos hasta Andújar, que está en el valle del Guadalquivir, cerca de Córdoba. La gente nos vio bajar del tren para ir al pueblo. Nos saludó con el puño izquierdo en alto y gritaban ¡Viva Rusia! Creían que éramos rusos y cuando les dijimos que no lo éramos, se quedaron un poco decepcionados. Los bombarderos fascistas tienen el control absoluto del espacio aéreo. En Madrid, los bombardeos son implacables y los ciudadanos viven aterrados por las explosiones y los incendios. Malraux habla de los fuegos imposibles de sofocar. Las estaciones de bomberos son el primer objetivo de las bombas. No se puede recuperar el control. El 6 de noviembre, el gobierno se traslada a Valencia y de pronto, el 7 de noviembre, aparecen los primeros aviones soviéticos sobrevolando la capital.
Se trata de un escuadrón de 36 aviones. Malraux los denomina la Guardia de Madrid. No pasarán. La opresión de la capital se relaja finalmente. Mi padre nació en Basilea, Suiza, en 1904. La ventana de su cocina daba directamente al aeropuerto francés. En aquella época los aviones estaban hechos completamente de metal. Cuando era pequeño, le encantaba mirar por aquella ventana. Se pasaba todo el tiempo asomado. En 1922 mi padre se fue de Suiza y se trasladó a Moscú. Su sueño siempre había sido convertirse en piloto de aviación. Y en 1923 obtuvo el título. Yo nací en Buenos Aires, en la Argentina. La historia de mis padres, de mi padre principalmente, es la historia de un revolucionario que empezó su actividad política en la Rusia zarista. En el año 31, a papá lo detuvieron, a mamá también. A papá le dieron una buena paliza, lo torturaron y lo echaron de la Argentina, expulsaron. Salimos de Buenos Aires en el año 1932 para la Unión Soviética. Yo no estaba vestida para el invierno y me desmayé varias veces en la calle, helada, sin tener zapatos calientes. Fue terrible. El primer invierno fue muy triste. No teníamos cartillas para comer, había racionamiento. La habitación era de 8 metros, condiciones malísimas, cucarachas y otras cosas más. General Lavsky. Yo nací el 19 de octubre de 1941. Ahora todo el mundo me conoce como el General Lavsky. Pero mi nombre de pila es Víctor Mikhailovich. Soy capitán general de la aviación y después de la guerra me concedieron el título de héroe de la Unión Soviética. En abril de 1937 me llamaron del cuartel general. Fue una llamada completamente inesperada y me preguntaron: ¿quieres salir en misión oficial? Me sorprendió mucho que finalmente decidieran contar conmigo e inmediatamente contesté que sí. En cuanto llegamos a Moscú nos dieron pasaportes nuevos a todos. La verdad es que fue una situación muy cómica. Recuerdo aquel momento perfectamente. El pasaporte que habían hecho para mí llevaba mi foto y el nombre que figuraba era Julián Don Pedro, valenciano. A partir de entonces ese sería mi seudónimo y también decía cuál era mi profesión: comerciante. Mi padre luchó en Barcelona durante la Guerra Civil Española y le concedieron una medalla de oro. Le nombraron héroe de la Unión Soviética. Fue el número 15. El jefe de las fuerzas aéreas republicanas era el general Cisneros. Había solicitado la ayuda de pilotos extranjeros. Nuestros soldados salieron de la Unión Soviética ilegalmente y de incógnito,
De hecho, todos utilizaron seudónimos a partir de entonces. El nombre en clave de mi padre era Douglas. En España le apodaron así, General Douglas. Llegó allí a finales de 1936 y permaneció durante todo el año de 1937. Su presencia allí era insustituible. Jugó un papel muy importante en la guerra como jefe de la aviación militar. Normalmente, los pilotos eran acompañados por sus intérpretes. Yo llegué en octubre, no recuerdo las fechas exactas. Vine a principios de octubre o finales de septiembre. Me habían contratado como intérprete. Trabajaría directamente para el jefe del Estado Mayor de la aviación rusa y así fue como conocí a Douglas. El general Smukiewicz. Papá trabajaba al principio en la redacción de la revista de la Comintern, la Internacional Comunista, y bueno, surgió la posibilidad de enviar a papá como comerciante. Papá tenía otra misión, se ve, que yo no la sabía. Papá iba como comerciante brasilero y yo como su hija brasilera. Varsovia, Viena, París. En París, papá recibió los documentos para España, en la embajada española, y cuando llegamos a la frontera, los anarquistas que estaban en la frontera le preguntaron: ¿por qué un comerciante viene usted a España? Papá traía mucho dinero. Y nos vinieron a recibir uno de la embajada. Yo no sabía nada. Papá no me dijo nada. Para mí, tener la oportunidad de participar en la guerra era un sueño. Soy una romántica. Llegué a Valencia, me presenté en el Hotel Metropol, llaman a la puerta y hay un hombre, Smukiewicz, Douglas. Entra en la habitación, nunca me voy a olvidar. Así, se sienta así y me dice, y me pregunta: ¿quiere usted trabajar de intérprete en la aviación? Así como estaba. Y yo estaba sentada. Yo le miré. Dijo: sí, claro. Él dice: bien, vamos. Tome sus cosas y vamos a Albacete. Entre 2.000 y 3.000 ciudadanos soviéticos participaron en aquella guerra, para bien o para mal. La lucha implacable de Stalin por la supremacía en la Unión Soviética continuaba en España. En toda esta faena con España, la que tenía un gran papel era el servicio militar de inteligencia, el GRU. No vamos a hablar de los espías, etcétera, es otro tema. Con el apoyo soviético crece la influencia de Stalin en España. A comienzos de mayo, las tropas gubernamentales recuperan el control de Barcelona, que hasta entonces estaba bajo el dominio de organizaciones ligadas al Partido Comunista. El 17 de mayo, el gobierno de Largo Caballero, atacado por el Partido Comunista Español, fue sustituido por el gobierno de Juan Negrín. La influencia del partido aumentó. Ernest Schachts, de 32 años, comandaba la flota de los bombarderos soviéticos en España. Normalmente no bombardeaban las ciudades. Siempre evitaban atacar a la población. Y sus objetivos solían ser los aeródromos. Trataban de destruir los aviones únicamente, pero sin hacer daño a las personas. Como Smukiewicz solía decir, ningún avión podía despegar después de su paso.
Este es un avión, el I-15, en ruso. En España le llamamos el Chato, uno de los mejores aviones de caza del mundo. Pero este es avión de combate, es decir, tenía el radio de giro muy pequeño y combatía magníficamente con el Fiat, que era su avión antagónico, mejor que el Fiat para combatir. Llevaba una placa blindada para proteger al piloto. Aquí está, en la palanca están los gatillos para las 4 ametralladoras. Armamento poco potente, porque las balas eran muy pequeñas, 7 milímetros 67, 7,67. Le faltaba potencia de fuego. Pero tenía 4 ametralladoras que eran muy buenas. El 19 de febrero de 1937, Málaga fue tomada por las tropas franquistas. Al día siguiente, los últimos 2 aviones del Escuadrón España de Henri Malraux fueron enviados con unos pocos aviones soviéticos como escolta. En La Esperanza, Malraux afirma que pulverizaron una columna fascista cerca de Málaga. A continuación, se retiraron rápidamente, acortando a través del mar. Cuando Attigné se dio la vuelta, dice, el mecánico se limpiaba la grasa de las manos. Attigné se giró y en el cielo, cubierto de negros nubarrones, vio 8 o 10 cazas enemigos acercándose en 2 grupos. Las balas perforaron la torre frontal. De pronto vi varios Fiat. Yo conté 24 que llegaban desde el fondo del horizonte. Se acercaban a gran velocidad y entonces el avión fue acribillado por una ráfaga. Varios hombres fueron alcanzados. De pronto sentí una especie de latigazo en la pierna. Me habían dado. El segundo piloto, que era indonesio y que había llegado el día anterior, murió al instante. Había varios cuerpos tirados por el suelo. Los motores estaban ardiendo y caíamos al mar. Ese era mi mayor temor, caer al mar. No sé por qué. Siempre he tenido miedo a ahogarme en el mar. Aunque cuando vas en avión es mucho más peligroso estrellarse en tierra. El pánico nos invadió. Un compañero y yo vimos que nos precipitábamos contra el mar. Parece increíble, pero en esos momentos, cuando estás herido, no sientes nada. El primer piloto, que estaba aún vivo, me ayudó a tirar de la palanca del timón. Intentábamos nivelar el avión, pero no teníamos motor y caíamos así, inclinados. Yo estaba delante viendo cómo se acercaba el mar. Solo estábamos a 3 kilómetros de la costa. No había modo de salir. Y entonces nos estrellamos. Toda mi vida pasó ante mis ojos a gran velocidad. Esto es cierto, totalmente cierto. Es lo que ocurrió. Y de repente levanté la cabeza y me encontré al aire libre. El avión había caído plano y rebotó como una piedra en la superficie. Fue saltando a lo largo de 3 kilómetros hasta la costa y se deslizó sobre la playa a bastante distancia de las rocas, así que no nos golpeamos con nada. Al principio, la Unión Soviética proporcionó aviones y pilotos que llegaban a España a través del mar. Generalmente, los pilotos soviéticos solo se quedaban unos meses, el tiempo suficiente para ser entrenados, y a continuación eran sustituidos por otros. La Unión Soviética la descubrí porque hice el curso de pilotos en la Unión Soviética. Nos trataron muy bien, nos enseñaron magníficamente, me admiran los instructores de vuelo soviéticos que no sabían español ni nosotros sabíamos ruso y nos enseñaron a través de los intérpretes como Clarita. En 1933 mi padre fue deportado de la Argentina y entre varios países que recorrió, España y Francia, por su estado de salud fue enviado a la Unión Soviética a curarse. Y fue así como en el año 34 mi madre y yo fuimos a Moscú para estar con él. Me dijeron que si quería ayudar al pueblo español
Y yo que tenía 16 años dije que sí, que ahora mismo iría. Entonces al día siguiente ya estaba de viaje en tren y no sabía dónde iba. Y resulta que donde iba era al Cáucaso, a la escuela de aviación. Kirová es una ciudad que está en la República de Azerbaiyán y que fue elegida por el clima y por sus condiciones, digamos, de ubicación geográfica para preparar a pilotos españoles durante la Guerra Civil en España. Oficialmente era secreta. En 1936, todos sabíamos que había una escuela de aviación. Estoy muy orgullosa de que en la escuela haya un museo español. Nueve alumnos españoles estudiaron allí. Petrov, Bakayev, Signorín Georgi, todos eran seudónimos, no eran más que nombres prestados. Todos llegaron aquí de forma ilegal y por eso necesitaban documentación falsa. Rubén Ibarruri, uno de los héroes de la Unión Soviética, era hijo de Dolores Ibarruri, secretaria general del Partido Comunista Español. Shchak Ernst Genrikhovich, general de división de la aviación, comandante del escuadrón de bombarderos SB, héroe de la Unión Soviética, 3 órdenes de Lenin y orden de la Estrella Roja. Me alegró mucho saber que el nombre de aquella persona que combatió contra el mal con tanta ferocidad no había sido olvidado. Este hombre es recordado como un héroe de la Unión Soviética, pero eso no es lo más importante. Lo que más me llama la atención es que era suizo, de Basilea, y en ese momento vivía en Ganja. Luchó contra el fascismo y fue profesor de español y ruso. Su actitud me parece muy respetable. En marzo seguramente de 1937 llegó a la escuela el primer grupo de aviones de combate, entre ellos el llamado SB, que quiere decir bombardero veloz, y que fue en España durante la guerra denominado Katyushka. Conducía ese avión Ernst Schatz. Él era el que iba a ser instructor de los instructores rusos que trabajaban en la escuela, porque ellos tampoco conocían ese tipo de aviones. De modo que en la escuela de aviación de Kirovabad, Schatz estuvo aproximadamente una semana o quizá 10 días instruyendo a los que luego serían profesores de los alumnos españoles que teníamos en la escuela. Era un hombre joven, alto, guapo, rubio y de ojos celestes. Eso es lo que yo recuerdo de Schatz de aquella época. Allí había un pequeño aeropuerto y también había varios instructores que enseñaban a pilotar los aviones. Desde ahí era desde donde despegaban. En ese aeropuerto murieron los primeros 4 españoles durante unas maniobras de combate. Este es un cementerio azerbaiyán. Muy cerca de la entrada al recinto se encuentra esta zona, que estaba reservada exclusivamente para enterrar a los pilotos militares rusos y españoles. Todos murieron a causa de accidentes y fueron enterrados aquí. El piloto español Francisco Fernández Fons,
También hay un piloto español que fue enterrado con un nombre ruso, Signorin Georgi. Evidentemente se trata de un seudónimo. Cada 9 de mayo, los alumnos de la escuela traen coronas de flores para honrar a los muertos. Se reúnen aquí y les dedican un minuto de silencio. Los que aquí descansan son respetados como nuestros antepasados, nuestros héroes. Cuando nos fuimos de España para volver a la Unión Soviética, mi padre se llevó de recuerdo una daga y unas castañuelas. Y cada vez que teníamos una visita pasábamos momentos muy divertidos. Cantábamos canciones españolas y mi padre se mostraba muy feliz. No dejaba de sonreír y rebosaba alegría. Todo el mundo se daba cuenta. Mientras unos 600 pilotos españoles eran entrenados en la Unión Soviética, otros cientos, como el catalán Francisco Viñals y sus compañeros, recibían entrenamiento en España. Esta foto se tomó en el campo que estábamos entonces, porque estábamos juntos y como aquí, a Sabadell se formaba una escuadrilla, la cuarta de chatos, que la mandaba un conocido mío, pero que era el capitán Duarte. Entonces estuve allí 10 días o 15, no me acuerdo, que yo estaba a la mar de bien porque iba a mi casa cada noche. Y de repente un día se presentó allí un chato haciendo unas maniobras terribles, que era Serov, el ruso este. Y yo me quedé con los rusos. Allí había la primera escuadrilla que la mandaba Serov. Bueno, yo estaba allí y al cabo de media hora o así que estaba allí, pasó el motorista para avisar que nos pusiéramos en cuidado para marchar para el frente. Pues estuve allí con los rusos unos, no me acuerdo, 15 días, que tuve ocasión de volar con Osipenko, porque Osipenko era el segundo. Y yo, claro, vivía con los rusos, yo solo, y veía cómo comían, que a mí me... Porque en lugar de pan comían huevos duros. O sea que y había 2 o 3 que en lugar de vino, coñac. O sea que aprendí a estar con ellos. Buena gente, pero primitiva. Lo que más nos gusta es el vino tinto de España. El vino rojo. El avión que me llevó a España aterrizó en un aeropuerto cerca de Madrid, en Alcalá de Henares. Nuestra aviación no estaba allí todavía, no habían llegado, pero el escuadrón de André Malraux ya estaba en la zona y me presentaron a algunos de sus miembros. Estábamos en Alcalá el 7 de noviembre. Nos enteramos de que había más pilotos rusos a los que no conocíamos. Íbamos a celebrar el aniversario de la Revolución Rusa con ellos. Nosotros éramos comunistas. Malraux no estaba allí, y yo era el comisario político de la escuadrilla. Habíamos tenido una comida bastante frugal en el comedor, y además habían invitado a los pilotos soviéticos. No sé cómo lo organizaron todo. Aquellos pilotos eran militares, no civiles, y admirábamos mucho su valor. Se sentaron a comer con nosotros, aunque la verdad es que no había demasiada comida. Pero cuando llegamos a los postres, propusimos un brindis. Lo recuerdo como si fuera ayer. Y yo, en calidad de representante de la escuadrilla, dije: camaradas, hagamos un brindis por la persona en la que todos estamos pensando. Lo dije en español, porque también los rusos nos entendían. Pero enseguida me di cuenta de que no sabían a qué me refería. Me preguntaron: ¿qué quieres decir? Y yo respondí: hablo del camarada Stalin. Entonces se me quedaron mirando aterrados. Supongo que se preguntaban: ¿será agente de la GPU?
¿Por qué habla de Stalin? Para ellos, era el dirigente de Rusia, pero mucha gente le temía y no entendían que brindásemos por él. Sin embargo, se levantaron para que nadie los acusara de ser poco entusiastas y bebimos por el camarada Stalin. Así que fui yo el que despertó el ardor stalinista de aquellos rusos. No entendían muy bien la ideología comunista y habían sido enviados allí simplemente porque eran militares. Después de aquel día, no volvimos a verlos nunca más. Nos bombardearon en Alcalá, nos bombardearon en Albacete el 24 de febrero del 37. Bombardearon Albacete porque Albacete era donde se formaban las brigadas internacionales. Ahí había la estación y bombardearon la ciudad. Iban sobre nosotros estábamos a unos kilómetros y veíamos los aviones, los Junkers, y luego las explosiones. Aquello era terrible, algo tremendo. El bombardeo es el ruido y cómo silban las bombas. Yo nunca me lo voy a olvidar. El 26 de abril de 1937, la Guerra Civil Española da un paso más hacia el infierno. En Guernica es día de mercado. 4 escuadrillas alemanas de la Legión Cóndor, protegidas por aviones caza italianos, bombardean la ciudad para probar su nuevo armamento. Por primera vez en la historia, una ciudad es destruida por la aviación. Paradójicamente, los pilotos implicados eran alemanes, que habían sido entrenados en el aeropuerto secreto de Lipetsk, en la Unión Soviética. Cuando me enteré de que los alemanes habían bombardeado la ciudad de Guernica y la habían dejado completamente destruida, me sentí horrorizado por la crueldad y la barbarie de los fascistas. Junker 52, los que bombardearon Madrid, los que bombardearon Guernica, eran estos, al que mejor derribábamos de los aviones de bombardeo, porque este sí caía, los otros no caían. Estos aviones estaban todos ellos blindados y no caían. Disparabas, a lo mejor matabas al piloto, pero ponían el piloto automático y no caían. Este avión es el SB, un bombardero muy rápido. En España fue conocido como Katiuska. Puede transportar 600 kilos de bombas y volar a más de 400 kilómetros por hora. En aquella época lo considerábamos un avión de una gran eficacia. Indudablemente era mucho mejor que los Fiat, los cazas italianos. Y también era más rápido que los Messerschmitt. La ametralladora se encontraba en la cabina del artillero. Cuando volábamos manteníamos el arma apuntando hacia la parte trasera del avión y así nos protegíamos de los cazas enemigos. Nos atacaron en muchísimas ocasiones, alrededor de unas 20 veces. Así que tratábamos de estar prevenidos. El 31 de octubre de 1937, el gobierno de Juan Negrín se trasladó de Valencia a Barcelona. Su intención era fortalecer los lazos entre las 3 ciudades que seguían bajo su control: Barcelona, Madrid y Valencia. En diciembre, el ejército republicano lanzó una ofensiva en Teruel y tuvo éxito. Yo era la primera vez que veía al frente. Entonces me dieron instrucciones que Serov, que era el jefe de la escuadrilla, quería que fuera yo a la derecha de él de punto, para no perderme de vista. Y sin saber dónde, yo claro no sabía dónde iba, pero nos fuimos al frente de Teruel. Allí de momento no encontramos nada, pero resulta que allí había un campo de aviación enemigo, allí cerca, y bajamos a ametrallar unos aviones que había allí, que después resulta
que no eran aviones, eran maquetas de madera. Bueno, el caso es que el tío, yo detrás de él, porque me dijo que no lo dejara. Y el trabajo mío era para no dejarlo, porque yo era la primera, además que era la primera vez que iba al frente. Y hacía media hora que había llegado. Bueno, total, que a última hora hizo las señales de agrupación, subimos arriba para marchar. Y cuando nos marchábamos, entonces yo vi una serie de disparos de trazadoras, las balas trazadoras de humo, pero yo no veía ningún avión, no veía nada. Y resulta que teníamos los Fiats que nos estaban ametrallando. Y claro, entonces tuvimos que marchar, tomamos tierra sin novedad. Yo realicé 96 misiones pilotando este avión. 36 de ellas fueron simplemente vuelos de reconocimiento sobre territorio enemigo y las otras 60 se llevaron a cabo para bombardear posiciones enemigas cerca de Madrid, Zaragoza y Teruel. El brigada suizo, Eolo Morensoni, se encontraba en las trincheras de Teruel. Había dejado a su familia a los 16 años y se había alistado para luchar contra el fascismo. André Malraux escribió: «En este universo tan absurdo, lo único que no es absurdo es lo que podemos hacer por otros». Era una decisión que había tomado hacía mucho tiempo. Y una mañana, en lugar de ir al colegio, cogí un tren con destino a Basilea. Los primeros aviones que vi eran los aviones soviéticos que había en Teruel. Uno de ellos era un bimotor que había sobrevolado Teruel y había lanzado 2 o 3 bombas, pero no provocó ninguna tragedia. Creo que el objetivo que había bombardeado no estaba muy definido. Después identifiqué algunos aviones italianos y alemanes, pero no tuve la ocasión de ver aviones republicanos. No podíamos ver al enemigo, pero no nos resultaba difícil matarles porque para nosotros eran como moscas, como hormigas en la carretera. No los veíamos, no podíamos ver la expresión de sus ojos. Volábamos muy alto y los muertos eran personas anónimas. Eso te infunde valor. No te afecta matar hormigas. La primera vez que volé, nos ordenaron bombardear un aeródromo enemigo. Todas las bombas cayeron sobre la estructura, destruyendo la salida. También impactaron en varios aviones, que quedaron completamente destrozados. Ese fue nuestro primer vuelo. En teoría, mi función era bastante sencilla. Cuando localizaba el blanco a través del objetivo, solo tenía que presionar un botón para lanzar las bombas. A continuación observaba cómo explotaban y comprobaba si habían dado en el blanco. Yo me sentaba en la parte delantera como observador y utilizaba un telescopio para distinguir mejor el blanco. Después presionaba un botón y lanzaba las bombas. Eso era todo. El 25 de julio de 1938, 80.000 soldados republicanos cruzaron el Ebro bajo el mando del general Juan Modesto. Avanzaban apoyados por 100 cazas soviéticos y cruzaron el río por 3 puntos muy distanciados, a lo largo de una frontera de 65 kilómetros. Llevaban todo tipo de barcos, grandes y pequeños. Así dio comienzo una de las batallas más importantes de la historia. Llegamos al frente. El río Ebro, cuando fuimos al frente, estaba a nuestra izquierda. Yo pensé, si dejo el río Ebro a la derecha, volveré a casa. ¿Qué pasa? No. Crucé el río, quedó a la derecha, pero seguí en la misma dirección. Llego a Zaragoza y empiezan a disparar los antiaéreos enemigos. Zaragoza estaba en manos de los fascistas. Digo, no, está bien. Y di la vuelta. Pum, pum, pum. Había la teoría de que no podías tomar tierra fuera del aeródromo con el Mosca, que si no podías te tirases en paracaídas.
Pero ¿cómo voy a saltar yo en paracaídas con un avión nuevo, bonito y, en fin, flamante? No, y fui volando a ver si encontraba un aeródromo. Se me para el motor sin gasolina. Veo debajo de mí un aeródromo, tomo tierra y era mi aeródromo, que no lo había reconocido. Ese fue el primer combate. Cada día 2, 3 combates. Hubo uno particularmente para mí muy serio, que fue el que me derribaron allí. Me derribaron, que tuve un combate con un Fiat, que lo derribé yo, me derribaron y pude tomar tierra allí al lado, entre Forniche Alto pueblo, y Forniche Bajo. Combatimos con los Fiat, me encontré con un Fiat delante de mí, yo detrás, le metí todas las balas y cayó delante de mí. Pero la mayoría de los aviones derribados por nosotros eran cazas. Nosotros no podíamos seguirle hasta abajo porque había otros aviones combatiendo. Por eso es muy difícil establecer los aviones derribados, porque un mismo avión lo han disparado 3 pilotos y cada cual cree de verdad que lo ha derribado él. En aquella época han llegado a combatir al mismo tiempo cerca de 200 aviones. Por nuestra parte 60 o 70, por parte de ellos 140. Era una mezclanza de aviones que era fácil chocar incluso con los aviones enemigos. Me volvieron a derribar otra vez, porque yo estaba detrás de un Fiat que lo había tocado y quería ver dónde caía. Y me puse detrás de él mirando y no me di cuenta que detrás tenía otro Fiat. Y me alargó ¿sabe que llevaban ametralladoras de 12 milímetros? Una. Y se me llevó la culata del cilindro de arriba. Pero bueno, pude tomar tierra. Andaba a tierra y al día siguiente me cambiaron la culata. Otra vez que me derribaron fue en Aragón, entre Forniche Alto y Forniche Bajo. Aquí me tuve que tirar en paracaídas, porque se me llevaron casi la mitad de un ala, en un combate que teníamos, ¿no? Tuve paracaídas, no pasó nada. Abajo encontré un compañero que se llamaba Elías Hernández, que también lo habían derribado, y juntos, pues, a pie fuimos reculando para atrás, hasta llegar a un sitio donde pudimos telefonear y nos vinieron a buscar. Yo he derribado en la guerra controlados 23 aviones. De los 23, me parece que 8 son bombardeos, los demás cazas. Ebro. Y este es el monumento que usted hizo. Percy Ludwig pudo ser uno de los personajes de la novela de Malgó, Los Conquistadores. Es tierra. Muchas gracias. De nada. A usted le enviaron. Para usted. Muchos judíos emigrantes fuimos a Inglaterra a comienzos de siglo. Intentábamos escapar de la opresión zarista y afortunadamente en Inglaterra encontramos un nuevo hogar y pudimos comenzar de nuevo. Sin embargo, mi padre se negó a alistarse en el ejército británico y a luchar por ese país. Para él, aquella era una decisión irrevocable, a pesar de las consecuencias. Y, de hecho, fue deportado por ese motivo. Tuvo que regresar a Rusia en 1917, en la Primera Guerra Mundial. Yo nací en Londres mucho antes de aquello, el 8 de octubre de 1908. Tuve que marcharme a Rusia con mi familia en 1921. Ese mismo año, en cuanto llegamos, mis padres decidieron instalarse en Moscú y nunca más volvimos a trasladarnos de ciudad. Desde entonces vivimos en Moscú.
Yo dirigí la explosión de un gran puente civil que estaba en Mora del Ebro. Allí fue donde se desarrollaron casi todas mis misiones cuando estuve en España. En Mora del Ebro tomé parte en todos los combates de la 15ª Brigada Internacional. Elizabeth Parchina dejó de trabajar como intérprete tras un accidente mortal en su base. Los aviones iban a aterrizar y un operario ruso recibió un disparo cuando uno de sus compañeros probaba una ametralladora. Yo estaba presente cuando aquel hombre murió y poco antes de morir me dijo: siento mucho no poder seguir participando en los combates. Y yo me apresuré a decir: tranquilo, yo iré para reemplazarte. Para reemplazar esta pérdida. Por eso me fui al frente. La batalla de Teruel comenzó bien para el ejército republicano, pero el 22 de febrero los nacionales tomaron la ciudad. Fue un momento decisivo en la guerra civil. Al amanecer, ¿qué llegó? Aviones, aviones y aviones, y algunos tanques. A la mañana siguiente, durante el día, escuchamos mucho ruido. Así es como sonaba. Era el contraataque de los tanques italianos. Llegaban también las tanquetas italianas y la aviación. El espectáculo era verdaderamente sobrecogedor. Y de hecho los soldados españoles que luchaban con nosotros soltaron las armas y se marcharon de allí rápidamente. Mi capitán, Albert, me llamó y me dijo: Fridley, eres suizo, vamos, lárgate de aquí. Así que salí de mi agujero y abandonamos el Muletón, un promontorio bastante alto en el que nos refugiamos en Teruel. Todos logramos escapar, pero ni siquiera pudimos llevarnos a nuestros compañeros heridos. Teníamos órdenes de retirarnos y, de hecho, quedarse allí era un suicidio. Los enemigos te harían prisionero o te machacarían con los tanques. Fue terrible. La guerra española les permitió comprobar su capacidad contra otras fuerzas beligerantes. A los aviones, al I-15 y el I-16, hicieron muchas reformas muy buenas. Las reformas yo conozco 2 o 3, por ejemplo, el tubo de la gasolina. El tubo de la gasolina, primero que yo lo vi, eran tubos rígidos, de cobre. Y claro, con la trepidación se rompían y se incendiaron varios. Una cosa muy sencilla, le pusieron tubos de estos flexibles aquí y ya no pasó más. Franco pagó a Hitler y a Mussolini para que le ayudasen. A su vez, Stalin también recibió dinero por su intervención en la guerra. La República Española le pagó con fondos del Tesoro Nacional. ¿Qué más puedo decir de Schatz? Que lo volví a ver en septiembre de 1938. Él era entonces jefe de una escuela de aviación para el Mando Superior de la Aviación. La escuela se encontraba en la ciudad de Lipetsk, al sur de Moscú, y yo fui allí porque fui a visitar a unos conocidos. Y fue la última vez que lo vi. Él ya era un gran personaje entonces porque tenía una graduación dentro de la aviación muy elevada. En la primavera de 1937, la guerra continúa en España y el territorio republicano retrocede a gran velocidad. Ernest Schatz regresa a la Unión Soviética, donde toma el mando del aeropuerto de Lipetsk. La ciudad, 400 kilómetros al sur de Moscú,
tiene una larga historia de secretismo. Tras la muerte de Lenin, en 1925, el ejército soviético entrenó allí a más de 100 pilotos alemanes, hasta que Hitler llegó al poder. Paradójicamente, los pilotos soviéticos se enfrentarían después, en España, con los pilotos nazis que ellos mismos habían entrenado. El antecesor de Schatz, como director del aeropuerto de Lipivsk, fue ejecutado durante la terrible purga stalinista de 1937. Acabaron con miles de oficiales del Ejército Rojo. Los oficiales soviéticos enviados a España, como el general Bersin, el embajador Rosenberg o el cónsul Antonov Ovchenko, son repatriados a Moscú y fusilados. Ernest Schatz, nombrado director de la escuela de Lipivsk en 1937, se encuentra en una posición inestable. En octubre de 1938, el ejército franquista lanza una contraofensiva en el río Ebro. 3 meses después toman Barcelona. Al final de su libro La Esperanza, Malraux habla de un periodista norteamericano que está dictando un artículo a la editorial de su periódico. Los fascistas ayudaron a los fascistas, los comunistas ayudaron a los comunistas e incluso a la democracia española. Las democracias no hicieron nada para ayudar a las democracias. Nosotros estábamos en la zona norte, en Cataluña, y con la ofensiva de ella fuimos retrocediendo junto con el ejército hasta la frontera francesa. El último aeródromo que tuvimos fue Vilajuiga, al lado de los Pirineos. Allí quedábamos ya en vuelo en Vilajuiga unos cuantos chatos, unos delfines y 6 o 7 moscas. Allí nos bombardearon terriblemente y allí perdimos casi todos los aviones. El mío lo incendiaron en tierra antes de despegar. Casi 300 ciudadanos soviéticos murieron en España. Un monumento en su honor se alza en Madrid, en el cementerio de Cuatro Vientos. Tras la derrota de los republicanos, los pilotos soviéticos lograron regresar a Moscú. La mayoría de los pilotos españoles se marcharon a Francia, pero muchos otros fueron arrestados por los franquistas. A mí pidieron, no me condenaron, me pidieron la pena de muerte, porque seguramente era por el combate ese de Teruel, que era una figura de ellos, el que cayó, pero me la pidieron. Y cuando me la vinieron a confirmar, me confirmaron 25 años y un día. Bueno, estuve allí pues casi 2 años y medio en la cárcel. Los pilotos que huyeron a Francia fueron detenidos y encerrados en campos de concentración. Retrocedimos andando a Francia. En Francia nos metieron en los campos de concentración franceses. Los aliados se negaron a integrar una escuadrilla española en su aviación. En general, los pilotos simpatizantes con la Unión Soviética solo fueron bien recibidos en Moscú y en México. Ahí estuvimos hasta que la Unión Soviética nos invitó a los pilotos que quisiésemos ir a la Unión Soviética. Los pilotos soviéticos de la Guerra Civil Española fueron homenajeados a su regreso. Yakov Smutkiewicz y Ernest Schatz recibieron la mayor distinción de su país, la Orden de Lenin. Mi padre regresó a Moscú, donde le recibieron como auténticos héroes. Cuando mi padre volvió a Rusia, fue muy bien recibido por sus compatriotas. Lo nombraron ayudante del director de la Fuerza Aérea de la Unión Soviética. Se celebró una ceremonia en la Plaza Roja. Stalin estaba sentado en una especie de tarima
y a nosotros nos colocaron al lado del mausoleo. Las fotos de Stalin siempre me habían hecho verlo como un hombre imponente con ese bigote. Y allí estaba, pequeño y delgado. Creo que era más bajo que yo y tenía la cara llena de pequeñas cicatrices como picaduras. Era muy feo. Me volví hacia mi madre y le pregunté, «Mamá, ¿ese es Stalin?» No podía creerlo. Los pilotos que quedaron en España fueron encarcelados y los de Francia terminaron en los campos de concentración. Poco después, en agosto de 1939, un suceso estremeció al mundo. Stalin firmó un pacto con Hitler. Esta alianza preocupaba a Smutkiewicz y a Schatz y a otros veteranos de la Guerra Civil Española. El día que llegó Ribbentrop a Moscú, por la calle Tverskaya, y mi padre y yo lo estuvimos observando desde el 6º piso del Hotel Lux. Yo creo que a mi padre casi le dio un desmayo al ver la svástica en las calles de Moscú. Para él fue un golpe terrible. En Basilea, a finales de mayo de 1941, los compañeros de Ernest Schatz quedaron perplejos al ver su foto con el mariscal Timochenko. Apareció en la portada de una revista nazi. Era una mala señal. El 21 de junio de 1941, los acontecimientos dan un nuevo giro. Las tropas nazis invaden la Unión Soviética. La aviación soviética es derribada por la Luftwaffe. ¿Cómo es posible que ocurra este desastre? ¿Dónde estaban los mandos de la Fuerza Aérea Soviética? Y en particular, Yakov Smutkiewicz y Ernest Schatz. Mi padre fue detenido el 20 de mayo del 41. Esta es una foto de él en la Lubyanka. Fue trasladado de Orlov a Moscú y esta foto se le hicieron justo antes de torturarlo. Esta es mi madre, que también fue detenida en Moscú y conducida a la Lubyanka. ¿De qué le podían acusar a Schacht? ¿De que él era suizo y que estuvo en España? Lo único, que era extranjero. A lo largo del mes de junio fueron asesinados muchos de los líderes de la Fuerza Aérea Soviética. Cualquier hombre con experiencia en combate era detenido y sometido a las más terribles torturas. A mi padre lo tenían retenido en la cárcel de Sukanovo. Allí Lavrent Beria participó personalmente en casi todas las sesiones de tortura. Su padre y su madre habían sido detenidos. Y Rita Schatz tuvo que marcharse con sus abuelos, que habían llegado a la Unión Soviética en 1937. Sin embargo, poco después, también fueron detenidos. Rita fue enviada a un orfanato, como miles de niños soviéticos, cuyos padres cayeron víctimas de las purgas estalinistas. José María Bravo regresó al combate con las fuerzas aéreas soviéticas. Le habían confiado una misión muy especial. La escuadrilla mía protegió el vuelo de Stalin sin saber que era Stalin, no sabíamos que era él. Acompañamos 2 aviones, llegamos a Teherán y en Teherán nos enteramos de que era Stalin. Stalin me dijo a mí, ¿tú eres georgiano? Y digo, no, soy español. Digo, así, español, le llamamos generalísimo. Camarada generalísimo, soy español. Ah, español, sí, muy bien. ¿Y por qué has traído a tus pilotos en calzoncillos? Y es que el traje nuestro, del traje de faena nuestro, por el sol estaba quemado completamente y parecía que íbamos con calzoncillos largos. Y le conté que es que el traje se quemaba del sol y entonces, como tenía mucha fuerza, le dijo al ayudante que en el plazo de 3 días a todos los pilotos del Cáucaso les den un uniforme que no pierda el color con el sol, no se destiña. Y a los 3 días teníamos todos un uniforme nuevo. Esta es la pregunta que se hacen todos los que asistieron a la tragedia. ¿Por qué Stalin, descrito por Malraux como el único que restauró la dignidad de la raza humana, por qué el dictador del Kremlin decidió descabezar a su aviación precisamente durante el ataque nazi?
Fue quizás una provocación alemana, alimentada por Beria, como sugiere el general Lapsky. ¿Acaso Stalin los veía infectados por el virus de los republicanos españoles? ¿O quizás no era capaz de confiar en ellos? Cualquier hipótesis puede servir. Al final de la guerra, Rita Schat y Rosa Echmuskiewicz no tenían noticias de sus padres, pero ambas conservaban la esperanza de que siguieran vivos. Vivimos 10 años con la esperanza de volver a ver a nuestros padres. 10 años. Eso fue lo que nos dio fuerzas, lo que nos ayudó a seguir viviendo. La esperanza. Mi padre fue fusilado en octubre de 1941 y a nosotros nos detuvieron más o menos un año después, en febrero de 1943. Vinieron por nosotros como si fuésemos la familia de un traidor, pero él nunca fue acusado oficialmente, nunca le juzgaron, no se celebró ningún juicio. En el año 1954 nos enteramos de que mi padre había sido ejecutado. Nos habían deportado y cuando nos liberaron nos dijeron que le habían matado a pesar de que era inocente. Cuando me metieron en el orfanato, solía soñar a menudo con mi familia, sobre todo con mi abuela, pero soñaba aún más cuando fuimos liberados. Aunque por entonces yo ya era adulta, seguía teniendo la esperanza de que volvieran. Me parecía bastante probable que mi padre hubiera sido ejecutado, pero quizá mi madre siguiera viva. Sin embargo, también acabaron con ella. Y sé muy bien cómo lo hicieron. Estaba enferma y esperaron hasta que ya no se pudo levantar. Cuando Stalin murió, los pilotos ejecutados fueron repatriados a la Unión Soviética. Desde hace algunos años, los descendientes de estas personas se han movilizado. Las familias de miles de republicanos que fueron asesinados por los franquistas buscan los cuerpos de sus padres en las fosas comunes. Esperan poder darles un entierro digno. Los cuerpos de algunos pilotos soviéticos, como Yakov Smuskiewicz, Ernest Schat y otros de sus camaradas, siguen en Rusia. Fueron asesinados por orden de Stalin y aún carecen de un lugar donde descansar en paz. Entre los 18 y los 20 años, la vida es un mercado donde los valores se compran con actos en lugar de con dinero. Pero muchos hombres no compran nada. André Malraux. Todo por un sueño. Ходила на берег Катюша, слов не знаем никаких. Выходила, песня заводила, Mi padre era piloto. Cuando tenía 20 años, formaba parte del ejército y también participé en algunas misiones en España apoyando al ejército republicano. Para mí, tener la oportunidad de participar en la guerra era un sueño. Soy una romántica. Yo enterré a 2 pilotos. Yo combatí toda la guerra en el Mosca, aunque volé el Chateau al principio de la guerra. Malraux estaba en un extremo del avión y yo en el otro. La presencia de la muerte nos dejó en silencio.
Igual que los demás hombres, mi padre salió de la Unión Soviética de incógnito. Todos utilizaban seudónimos. En 1937 y 1938 empezaron a detener a las personas implicadas en la guerra española, como los pilotos rusos. Los pilotos soviéticos de la Guerra Civil Española. A la salud de mis queridos amigos españoles. Salud. ...1936... Habían pasado 18 años desde que las llamas de la Primera Guerra Mundial se habían extinguido. En Ginebra, un grito, nunca más, resonó en la Sociedad de Naciones. Se convocan elecciones en febrero de 1936. En junio, el Frente Popular triunfa en España y en Francia. Será un verano asfixiante en España. Las antiguas clases dirigentes ignoran las urnas y respaldan un ataque frontal a la República. El 18 de julio, el general Franco da un golpe que inmediatamente es apoyado por Hitler y Mussolini. Los dos dirigentes envían a España tropas y material. Los franquistas, apoyados por los nazis y por la aviación fascista, dominan el espacio aéreo español. Un escritor francés, André Malraux, intenta acabar con esta opresión. Publica un memorable libro sobre su experiencia en España. Se titula La Esperanza y posteriormente fue adaptado al cine. 3 días después del levantamiento, el 21 de julio, Malraux se encuentra en España y habla con el ministro de Aviación del Frente Popular francés. Finalmente le convence para que suministre 30 aviones que constituirán el Escuadrón España. Paul Notton se incorpora al escuadrón junto con Malraux. En su libro, el autor se refiere a Notton como a Tigné. Es el comisario político del escuadrón y cuenta con el apoyo absoluto de un superior que admira su valor. Este es nuestro avión en pleno vuelo. Es una foto preciosa hecha desde otro avión. Al principio, el escuadrón Malraux estaba formado por civiles muy orgullosos de no pertenecer al ejército. Nosotros éramos antimilitaristas. Yo llegué a Madrid el 3 o el 4 de septiembre de 1936. Puede que parezca muy tarde, pero en realidad llegamos mucho antes que las brigadas internacionales o que los rusos. El escuadrón Malraux existía desde julio, pero primero se le conocía como el Escuadrón España. Yo era miembro del Partido Comunista y obedecía las directrices de la Internacional. En un principio, la Internacional no quería que los comunistas fueran a España porque Stalin apoyaba la política de no intervención. Las tropas de Mussolini y Hitler ya intervienen contundentemente, pero las potencias europeas como Alemania, Italia y Francia y la Unión Soviética habían firmado un tratado en el que se comprometían a no intervenir en España. Italia y Alemania han violado claramente ese acuerdo. A pesar de sus relaciones comerciales con España, Francia rehúsa enviar armamento a la República. En su libro, Malraux retrata a un oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores. Este supuesto señor García declara amargamente: he visto democracias intervenir en contra de casi todo. Pero son el primer objetivo de las bombas. No se puede recuperar el control. El 6 de noviembre, el gobierno se traslada a Valencia. Y de pronto, el 7 de noviembre,
aparecen los primeros aviones soviéticos sobrevolando la capital. Se trata de un escuadrón de 36 aviones. Malraux los denomina la Guardia de Madrid. No pasarán. La opresión de la capital se relaja finalmente. Mi padre nació en Basilea, Suiza, en 1904. La ventana de su cocina daba directamente al aeropuerto francés. En aquella época los aviones estaban hechos completamente de metal. Cuando era pequeño, le encantaba mirar por aquella ventana. Se pasaba todo el tiempo asomado. En 1922 mi padre se fue de Suiza y se trasladó a Moscú. Su sueño siempre había sido convertirse en piloto de aviación. Y en 1923 obtuvo el título. Yo nací en Buenos Aires, en la Argentina. La historia de mis padres, de mi padre principalmente, es la historia de un revolucionario que empezó su actividad política en la Rusia zarista. En el año 31, a papá lo detuvieron, a mamá también. A papá le dieron una buena paliza, lo torturaron y lo echaron de la Argentina, expulsaron. Salimos de Buenos Aires en el año 1932 para la Unión Soviética. Yo no estaba vestida para el invierno y me desmayé varias veces en la calle, helada, sin tener zapatos calientes. Fue terrible. El primer invierno fue muy triste. No teníamos cartillas para comer, había racionamiento. La habitación era de 8 metros, condiciones malísimas, cucarachas. Excepto del fascismo. El único país capaz de ayudarnos, antes o después, aparte de México, es Rusia. Y no es probable que lo hagan porque están demasiado lejos. De hecho, en agosto de 1936, Stalin está ocupado con otro asunto mucho más importante para sus intereses: eliminar a sus adversarios. El 16 de agosto se inicia un complejo juicio en Moscú. Zinoviev y Kamenev, antiguos colaboradores de Lenin, están entre los acusados. Una vez dictada la sentencia, son inmediatamente ejecutados por un pelotón de fusilamiento. A principios de agosto, la situación en la capital de España es crítica. El general Yagüe se dirige a Madrid con su ejército. El 14 de agosto tiene lugar la primera victoria del Escuadrón España, que logra pulverizar la columna del general insurgente. Para eso sirve la aviación. Puede intervenir enseguida. Los pilotos son personas muy vulnerables. Se espera que bombardeen sus propios pueblos, sus propias ciudades, incluso a sus propias familias, que podrían estar en el otro bando. Por eso solo se puede contar con los extranjeros. Al principio los españoles no volaban porque se pensaba que podían cambiar de bando, y Cisneros estaba encantado de contar con extranjeros que no tuvieron reparos a la hora de bombardear ciertas zonas. Al principio, cuando Franco llevó a cabo el golpe, la izquierda internacional no le concedió muchas opciones de ganar. Pero su ejército avanzaba rápidamente y a finales de septiembre tomó Toledo.
El 12 de octubre, con sus aviones bombardeando Madrid, atravesó la línea defensiva de la capital. En su libro La Esperanza, Malraux describe una escena con Magny. Según cuenta, el comandante del Escuadrón España dijo: ¿qué diablos hacen esos rusos? O nos mandan aviones o moriremos juntos heroicamente. En ese momento, Stalin cambia de actitud radicalmente. Aprueba el envío de material y de soldados soviéticos y permite la creación de brigadas internacionales. A comienzos de noviembre, toman parte en la defensa de Madrid. Llegamos hasta Andújar, que está en el valle del Guadalquivir, cerca de Córdoba. La gente nos vio bajar del tren para ir al pueblo. Nos saludó con el puño izquierdo en alto y gritaban ¡Viva Rusia! Creían que éramos rusos y cuando les dijimos que no lo éramos, se quedaron un poco decepcionados. Los bombarderos fascistas tienen el control absoluto del espacio aéreo. En Madrid, los bombardeos son implacables y los ciudadanos viven aterrados por las explosiones y los incendios. Malraux habla de los fuegos imposibles de sofocar. Las estaciones de bombeo y otras cosas más. General Lavsky. Yo nací el 19 de octubre de 1941. Ahora todo el mundo me conoce como el General Lavsky. Pero mi nombre de pila es Víctor Mikhailovich. Soy capitán general de la aviación y después de la guerra me concedieron el título de héroe de la Unión Soviética. En abril de 1937 me llamaron del cuartel general. Fue una llamada completamente inesperada y me preguntaron: ¿quieres salir en misión oficial? Me sorprendió mucho que finalmente decidieran contar conmigo e inmediatamente contesté que sí. En cuanto llegamos a Moscú nos dieron pasaportes nuevos a todos. La verdad es que fue una situación muy cómica. Recuerdo aquel momento perfectamente. El pasaporte que habían hecho para mí llevaba mi foto y el nombre que figuraba era Julián Don Pedro, valenciano. A partir de entonces ese sería mi seudónimo y también decía cuál era mi profesión: comerciante. Mi padre luchó en Barcelona durante la Guerra Civil Española y le concedieron una medalla de oro. Le nombraron héroe de la Unión Soviética. Fue el número 15. El jefe de las fuerzas aéreas republicanas era el general Cisneros. Había solicitado la ayuda de pilotos extranjeros. Nuestros soldados salieron de la Unión Soviética ilegalmente y de incógnito. De hecho, todos utilizaron seudónimos a partir de entonces. El nombre en clave de mi padre era Douglas. En España le apodaron así, General Douglas. Llegó allí a finales de 1936 y permaneció durante todo el año de 1937. Su presencia allí era insustituible. Jugó un papel muy importante en la guerra como jefe de la aviación militar. Normalmente, los pilotos eran acompañados por sus intérpretes. Yo llegué en octubre, no recuerdo las fechas exactas. Vine a principios de octubre o finales de septiembre. Me habían contratado como intérprete. Trabajaría directamente para el jefe del Estado Mayor de la aviación rusa y así fue como conocí a Douglas. El general Smukevich. Papá trabajaba al principio en la redacción de la revista de la Comintern, la Internacional Comunista, y bueno, surgió la posibilidad de enviar a papá como comerciante. Papá tenía otra misión,